Bueno, comenzamos con el título del trabajo que es Introducción a la programación. Nos dirigimos primero a la clase 1. El título de la clase es Definición de objetivos y esta se va a dividir en dos secciones. La primera es clase y la segunda evaluación. Vamos a dirigirnos a clase para ver de qué se trata. Esta clase se dividirá en dos temas. Historia e introducción de la programación, lo que nos dará un pantallazo de cómo surgió y lo que es, y objetivos de la programación, que nos muestra las condiciones que deben ser cumplidas para hacer un programa. Primero vamos a dirigirnos a historia e introducción. En esta sección hay un video sobre la programación y su historia para dejar más claro el panorama sobre esto. Programación, la ciencia detrás de la informática actual. Se denomina programación al proceso utilizado para idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto, preparar ciertas máquinas o aparatos para que empiecen a funcionar en el momento y la forma deseados, o elaborar programas para su empleo en computadoras. Para crear un programa y que la computadora lo interprete y ejecute las instrucciones escritas en él, debe escribirse en un lenguaje de programación. En sus comienzos, las computadoras interpretaban solo instrucciones en un lenguaje específico, el más bajo nivel conocido como código máquina, el cual era extremadamente complicado, de hecho solo consistía en cadenas de números unos y ceros o sistema binario. Para facilitar el trabajo de programación, los primeros científicos que trabajaban en el área decidieron reemplazar las instrucciones que eran secuencias de unos y ceros por palabras o abreviaturas provenientes del inglés. Las codificaron y crearon así un lenguaje de mayor nivel que se conoció como assembly o lenguaje ensamblador. Por ejemplo, para sumar se podía usar la letra A de la palabra inglesa add, que significa sumar. A medida que la complejidad de las tareas que realizaban las computadoras aumentaba, vieron necesaria la creación de un programa más sencillo para programar. Entonces se crearon los lenguajes de alto nivel. Antes, una tarea como multiplicar llevaba una gran cantidad de pasos y ahora el lenguaje de alto nivel lo realizaba en uno solo. Una vez que se termina de escribir el programa, sea en un ensamblador o en algunos lenguajes de altos niveles, es necesario compilarlo, es decir, traducirlo por completo al lenguaje de máquina binario. Una vez compilado, el programa realiza la secuencia de tareas indicadas por el programador. Luego de esto nos dirigimos a la sección de objetivos de la programación. En esta sección dejamos un enlace para ingresar a un preci sobre los objetivos de la programación. Este preci tiene varias secciones, las cuales son introducción, correctitud, claridad, eficiencia y portabilidad. Iremos primero a introducción. La programación debe perseguir la obtención de programas de calidad. Para ello, se establece una serie de factores que determinan la calidad de un programa. Algunos de los factores de calidad más importantes son los siguientes. El primero va a ser correctitud. Un programa es correcto si hace lo que debe hacer tal y como se estableció en las fases previas a su desarrollo. Para determinar si un programa hace lo que debe, es muy importante especificar claramente qué debe hacer el programa antes de su desarrollo y una vez acabado, compararlo con lo que realmente hace. El segundo es claridad. El programa debe ser lo más claro y legible posible. Su estructura debe ser sencilla y coherente, así como se debe cuidar el estilo de la programación. De esta forma se ve facilitado el trabajo del programador, tanto en la fase de creación como en las fases posteriores de corrección de errores, ampliaciones, modificaciones, etc. Eficiencia. Al hablar de eficiencia de un programa, se hace referencia al tiempo que tarda en realizar la tarea para que la que ha sido creado y a la cantidad de memoria que necesita. El programa, además de realizar aquello para lo que fue creado, debe hacerlo gestionando de la mejor forma posible los recursos que utiliza. Y por último, portabilidad. Un programa es portable cuando tiene una capacidad de poder ejecutarse en una plataforma, ya sea hardware o software, diferente a aquella en la que se desarrolló. Un programa debe ser portable, ya que esto permite, por ejemplo, a un programa que sea elaborado para el sistema GNU Linux ejecutarse también en la familia de sistemas operativos Windows. Luego de esto, nos dirigimos a la evaluación. En la evaluación hay varias partes. La primera parte es un multiple choice acerca
de los temas que estuvimos dando, en qué lenguajes interpretaban las computadoras las instrucciones en los comienzos, qué es la programación, la correctitud se cumple cuando, qué quiere decir que un programa se compila. Al poner las respuestas que nosotros creemos correctas, las enviamos y dice si son correctas o incorrectas. Luego, un verdadero o falso. En el verdadero o falso ponemos afirmaciones. La persona tiene que poner si es verdadero o falso, depende de lo que se acuerda acerca de nuestras clases. Y el programa le irá diciendo si era realmente verdadero o falso. Luego hay un texto en el que hay que elegir las palabras correctas para completar el texto que nos da. Al terminar podemos comprobar y el programa nos dirá si estaban bien o mal. Ahora nos dirigimos a la clase 2. El título de esta clase es El software en relación con la programación. Esta clase también tiene dos secciones, las cuales son clase y evaluación. Nos dirigimos primero a clase. Esta clase está orientada a explicar la relación entre el software y la programación, y el por qué son vitales el uno para el otro, y se dividirá en dos partes. La primera es ciclo de vida del software, donde se ve su funcionamiento, y la segunda, programación o ingeniería del software, donde vemos cómo surge y se arma y cómo la programación está involucrada. Primero vamos a ciclo de vida del software. El término ciclo de vida del software describe el desarrollo del software desde la fase inicial hasta la fase final, incluyendo su estado funcional. El propósito es definir las distintas fases intermedias que se requieren para validar el desarrollo de la aplicación, es decir, para garantizar que el software cumpla los requisitos para la aplicación y verificación de los procedimientos de desarrollo. Se asegura que los métodos utilizados son apropiados. Estos métodos se originan en el hecho de que es muy costoso rectificar los errores que se detectan tarde dentro de la fase de implementación, programación propiamente dicha, o peor aún, durante la fase funcional. El modelo de ciclo de vida permite que los errores se detecten lo antes posible y por lo tanto permite a los desarrolladores concentrarse en la calidad del software, en los plazos de implementación y en los costos asociados. A continuación, presentamos un gráfico demostrativo de las diferentes etapas del ciclo de vida. La primera es definición de objetivos, definir el resultado del proyecto y su papel en la estrategia global. La segunda es análisis de los requisitos y su viabilidad. Recopilar, examinar y reformular los requisitos del cliente y examinar cualquier restricción que se pueda aplicar. La tercera es diseño general y en detalle. Requisitos generales de la arquitectura de la aplicación y definición precisa de cada subconjunto de la aplicación. La cuarta es programación. Es la implementación de un lenguaje de programación para crear las funciones definidas durante la etapa de diseño. La quinta es prueba de unidad. Prueba individual de cada subconjunto de la aplicación para garantizar que se implementaron de acuerdo con las especificaciones. La sexta es integración, para garantizar que los diferentes módulos y subprogramas se integren con la aplicación. La séptima es prueba beta, garantizar que el software cumple con las especificaciones originales. La octava es documentación. Se documenta con toda la información necesaria, sea funcional final para los usuarios de software, manual de usuario y desarrollo para futuras adaptaciones, ampliaciones y correcciones. Y la novena y última es mantenimiento. Para todos los procedimientos correctivos, mantenimiento correctivo y para las actualizaciones de software, mantenimiento continuo. Ahora nos dirigimos a programación del software. La ingeniería de software se centra en los pasos de planificación y diseño del programa, mientras que antiguamente, programación artesanal, la realización de un programa consistía casi únicamente en describir el código bajo solo el conocimiento de los requisitos y con una modesta fase de análisis y diseño. A continuación, presentamos una infografía en donde se pueden observar los pasos. Paso 1. Reconocer la necesidad de un programa para solucionar un problema o identificar la posibilidad de automatización de una tarea. Paso 2. Recoger los requisitos del programa. Debe quedar claro qué es lo que se debe hacer en el programa y para qué se necesita. Paso 3. Realizar el análisis de los requisitos del programa. Debe quedar claro qué tareas debe realizar el programa. Las pruebas que comprueban la validez del programa se pueden especificar en esta fase. Paso 4. Diseñar la arquitectura del programa. Se debe descomponer el programa en partes de complejidad abordable.
Paso 5. Implementar el programa. Consiste en realizar un diseño detallado especificando completamente todo el funcionamiento del programa, tras lo cual la codificación, programación propiamente dicha, debería resultar inmediata. Paso 6. Aprobar el programa. Comprobar que pasan pruebas que se han definido en el análisis de requisito. Y paso 7 y último, implantar o instalar el programa. Consiste en poner el programa en funcionamiento junto con los componentes que pueda necesitar, bases de datos, redes de comunicaciones, etc. Ahora nos dirigimos a la evaluación de esta clase. En esta evaluación, lo primero que encontramos es una lista desordenada. Tenemos que ordenar la lista del ciclo de vida del software. Al ordenarla, ponemos el botón de comprobar. Si está bien hecho, nos verifica, y si está mal hecho, nos marca error. Y la segunda parte de esta evaluación es elegir la palabra correcta, en la que tenemos que rellenar los distintos pasos poniendo las palabras correctas. Después ponemos el botón comprobar. Si es que está bien, nos marca que está bien; si no, nos marca los errores. Ahora nos dirigimos a la clase 3. La clase 3 se trata del léxico y compilación de la programación. Esta clase también tiene dos secciones, las cuales son clase y evaluación. Primero nos iremos a clase. Esta clase nos centraremos en explicar dos factores esenciales para la programación y para la creación de software, y lo dividiremos en dos módulos: léxico y compilación. Primero nos iremos al léxico para la programación. A continuación, presentaremos un mapa mental donde se puede observar la importancia del léxico dentro de la programación. Comienza con la palabra programación. Dice que está regida por reglas y un conjunto de comandos, órdenes, expresiones e instrucciones. Este conjunto se llama lengua natural acotada. Luego nos dice que la programación está compuesta por lenguajes. Los lenguajes pueden ser de alto nivel o menos ambiguos. Los menos ambiguos son los que dijimos antes, que son la lengua natural acotada, y son los más potentes. Los de alto nivel tienen dos elementos: léxico y reglas. Las reglas son sintácticas y semánticas. Ahora nos vamos a la parte de compilación. Compilación. El programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel, fácilmente comprensible por el programador, es llamado programa fuente y no se puede ejecutar directamente en una computadora. El código fuente del programa se debe someter a un proceso de traducción para convertirlo al lenguaje máquina o bien a un código intermedio, generando así un módulo denominado objeto. A este proceso se le llama compilación. La construcción de un compilador involucra la división del proceso de una serie de fases que variará con su complejidad. Generalmente, estas fases se agrupan en dos tareas: el análisis del programa fuente y la síntesis del programa objeto. Luego, mostramos un video en el que se muestran las fases de la compilación. Dice: fases de la compilación. La construcción de un compilador involucra la división del proceso de una serie de fases que variará con su complejidad. La primera es análisis. Se trata de la comprobación de la corrección del programa fuente según la definición del lenguaje en términos de teoría de lenguajes formales. Incluye las fases correspondientes al análisis léxico, análisis sintáctico y análisis semántico. Y la segunda es la síntesis. Su objetivo es la generación de salida expresada en lenguaje objeto y suele estar formado por una o varias combinaciones de fases de generación de código y de optimización de código, en las que se busca obtener un programa objetivo lo más eficiente posible, según su complejidad computacional. Luego de esto nos dirigimos a la evaluación de esta clase. En la evaluación, lo primero que encontramos es un verdadero o falso, en el que tenemos que seleccionar verdadero o falso, los cuales, si lo hacemos bien, nos marcará que está bien, y si lo hacemos mal, nos marcará incorrecto. Luego nos aparece un texto en el que hay que rellenar huecos. Este texto es acerca de lo que dimos en la clase, por lo que hay que acordarse, o si no, se puede volver a la clase para volver a leerla y verla y poder completar los huecos. Luego tenemos que averiguar la puntuación o mostrar o eliminar las respuestas. Esto nos sirve para ver cuánto nos sacamos y, si tenemos dudas acerca de lo que pusimos, mostrar o eliminar las respuestas que pusimos.
Y luego hay un ejercicio de elegir la opción correcta, en el que nosotros tenemos que elegir la opción correcta, enviamos las respuestas y una vez que enviamos las respuestas nos dice si está bien o mal. Ahora nos dirigimos a la cuarta y última clase. Esta clase se llama Paradigmas y algoritmos de la programación. También tiene dos secciones como todas las otras. La primera es clase y la segunda evaluación. Nos dirigimos a clase. Un algoritmo es una secuencia no ambigua, finita y ordenada de instrucciones que han de seguirse para resolver un problema. Un programa normalmente implementa, traduce a un lenguaje de programación concreto, uno o más algoritmos. Un algoritmo puede expresarse de distintas maneras. En forma gráfica, como un diagrama de flujo, en forma de código, como en pseudocódigo, o un lenguaje de programación, en forma explicativa. Los programas suelen subdividirse en partes menores, llamadas módulos, de modo que la complejidad algorítmica de cada una de las partes sea menor que la del programa completo, lo cual ayuda al desarrollo del programa. Un programa está formado por los algoritmos y la estructura de datos. La programación puede seguir muchos enfoques o paradigmas, es decir, diversas maneras de formular la resolución de un problema dado. Algunos de los principales paradigmas y los temas en los que se centrará en esta clase son programación declarativa, programación estructurada, programación modular y programación orientada a objetos. Nos dirigimos primero a programación declarativa, en la que nos encontramos una infografía en la que nos explica lo que es. Siempre se describe el resultado final deseado en lugar de mostrar todos los pasos de trabajo. Para alcanzar el objetivo, en la programación declarativa se determina automáticamente la vía de solución. Funciona siempre y cuando las especificaciones del estado final se definan claramente y exista un proceso de ejecución adecuado. Este paradigma deja margen para la optimización, lo que quiere decir que si se ha desarrollado un procedimiento de ejecución mejor, el algoritmo integrado lo encuentra y lo aplica. El paradigma está muy preparado para el futuro y si se dan las condiciones es muy eficiente. Luego, ponemos cuáles son los lenguajes de programación declarativa más comunes. Estos son Prolog, Lisp, Haskell, Miranda, Erlang y SQL. Ahora nos dirigimos a programación estructurada. Acá nos encontramos otra infografía en la que nos explica qué es la programación estructurada. Sus ventajas. La programación estructurada es un paradigma de programación orientado a mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo de un programa de computadora recurriendo únicamente a subrutinas y tres estructuras básicas: secuencia, selección, if y switch, e interacción, bucles for y while. Asimismo, se considera innecesario y contraproducente el uso de introducción de transferencia incondicional, GOTO, que podría conducir a código spaghetti, mucho más difícil de seguir y de mantener y fuente de numerosos errores de programación. Las ventajas de la programación estructurada son: los programas son más fáciles de entender, la estructura de los programas es clara, se optimiza el esfuerzo en las fases de pruebas y depuración, se reducen los costos de mantenimiento, los programas son más sencillos y más rápidos de confeccionar y se incrementa el rendimiento de los programadores. Luego ponemos también lenguajes de programación estructurada más comunes. Son Algol, Pascal, PL/I y Ada. Ahora nos dirigimos a programación orientada a objetos. Aquí hay un enlace a un prezi sobre la programación orientada a objetos. Este prezi tiene 4 ítems: tipos, características, objetos y definición. Nos iremos a definición. Se define como un paradigma de la programación, una manera de programar específica donde se organiza el código en unidades denominadas clases, de las cuales se crean objetos que se relacionan entre sí para conseguir los objetivos de las aplicaciones. Es una forma especial de programar, más cercana a cómo expresaríamos las cosas en la vida real que en otros tipos de programación. Los objetos son: estructura de un objeto. Se puede considerar como una especie de cápsula dividida en 3 partes: relaciones, propiedades y métodos. Un objeto no es un dato simple, sino que contiene en su interior cierto número de componentes bien estructurados. Cada objeto no es un ente aislado, sino que forma parte de una organización jerárquica de otro tipo. La estructura es: relaciones permiten que el objeto se inserte en la organización y están formadas por punteros a otros objetos. Propiedades
distinguen un objeto determinado de los restantes que forman parte de la misma organización y tiene valores que dependen de la propiedad que se trate. Las propiedades de un objeto pueden ser heredadas a sus descendientes en la organización. Y métodos son las operaciones que pueden realizarse sobre el objeto, que normalmente están incorporados en forma de programas que el objeto es capaz de ejecutar y también pone a disposición de sus descendientes a través de la herencia. Y datos, los objetos son inaccesibles e impiden que otros objetos, los usuarios e incluso los programadores, conozcan cómo está distribuida la información o qué información hay disponible. Los objetos forman parte siempre de una organización jerárquica, en el sentido de que ciertos objetos son superiores a otros en cierto modo. Objetos de raíz, objetos intermedios y objetos terminables. Características. Encapsulamiento. Reunir todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad. Abstracción. Capacidad de separar los elementos para poder verlos de forma angular. Cada una de estas partes se llama clase. Poliformismo. Posibilidad de definir clases diferentes que tienen métodos o atributos que se denominan de la misma forma, pero se comportan distinto. Modularidad. Propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas, módulos, las cuales deben ser independientes. Recolección de basura. El entorno de objetos se encarga de destruir automáticamente los objetos que hayan quedado sin ninguna referencia. Herencia. Los objetos heredan las propiedades de las clases a las que pertenecen. Esto organiza y facilita el poliformismo y el encapsulamiento. Y luego, tipos. Basada en clases, se basa en crear una estructura molde llamada clase, donde especifican los campos y métodos que tendrán nuestros objetos. Cada vez que necesitamos un objeto, creamos una instancia o copia del objeto, usando la clase como molde. Y basada en prototipos, no hay clases, solo hay objetos. Se crean directamente los objetos y cuando se quiere generar otro con la misma estructura, se usa clonación. Un objeto prototípico es un objeto que se utiliza como una plantilla a partir de la cual se obtiene el conjunto inicial de propiedades de un objeto. Debajo de este preci pusimos los lenguajes de programación orientados a objetos más comunes. Estos son ABL, ActionScript, Ada, C++, Java y Visual Basic 6.0. Por último, nos vamos a programación modular. Aquí hay un enlace a un PowerPoint sobre la programación modular. Abrimos este PowerPoint que nos dice: programación modular. La programación modular es un paradigma de programación que consiste en dividir un programa en módulos o subprogramas con el fin de hacerlo más legible y manejable. Esto debe hacerse hasta obtener subproblemas lo suficientemente simples como para poder ser resueltos fácilmente con algún lenguaje de programación. Esta técnica se llama refinamiento sucesivo, divide y vencerás o análisis descendente. A estos subprogramas se les suele llamar módulos, de ahí viene el nombre de programación modular. Definición de módulo. Un módulo es cada una de las partes de un programa que resuelve uno de los subproblemas en que se divide el programa complejo original. Cada uno de estos módulos tiene una tarea bien definida y algunos necesitan de otros para poder operar. En caso de que un módulo necesite de otro, puede comunicarse con este mediante una interfaz de comunicación que también debe estar bien definida. Características de un módulo. Tamaño relativamente pequeño, esto facilita aislar el impacto que pueda tener la realización de un cambio en el programa, bien para corregir un error o bien por rediseño de algoritmo correspondiente. Independencia modular. Cuanto más independientes son los módulos entre sí, más fácil y flexiblemente se trabajará con ellos. Esto implica que para desarrollar un módulo no es necesario conocer detalles internos de otros módulos. Ventajas de la programación modular. Un programa modular es más fácil de escribir y depurar, ejecutar, probar y poner a punto. Se puede profundizar en las pruebas parciales de cada módulo mucho más de lo que se hace en un programa mayor. Un programa modular es fácil de mantener y modificar. Un programa modular es fácil de controlar. El desglose de un problema en módulos permite encomendar los módulos más complejos a los programadores más experimentados y los más sencillos a los programadores más noveles. Posibilita el uso repetitivo de las rutinas en el mismo o en diferentes programas. Y por último, desventajas de la programación modular. No se dispone de algoritmos formales de
modularidad, por lo que a veces los programadores no tienen claras las ideas de los módulos. La programación modular requiere más memoria y tiempo de ejecución. Luego de esto, ponemos los lenguajes de programación modular más comunes. Estos son Java, Perl, Ruby y Modula 2. Y por último, tenemos la evaluación de la clase 4. Una vez que la abrimos, nos encontramos con un texto para rellenar huecos, que se trata de los algoritmos. Luego de rellenar los huecos, podemos averiguar la puntuación o mostrar o eliminar las respuestas. Luego, un multiple choice acerca de programación declarativa, en el que hay que elegir las opciones correctas. Hay que enviar las respuestas y una vez que las enviamos, nos dirá si es correcto o incorrecto lo que elegimos. Luego, elegir una palabra correcta sobre programación estructurada. Es un texto en el que tenemos que completarlo eligiendo las palabras correctas de las barras de palabras. Una vez que terminamos, ponemos comprobar y comprobamos si lo hicimos bien o mal. Luego, un verdadero o falso de programación estructurada. Como dije, se puede volver a las clases para volver a verlas porque es muy complicado acordarse de todo, pero por suerte siempre se puede volver y volver a las evaluaciones para poder completarlas. Esto es un verdadero o falso, que nos va diciendo si es correcto o incorrecto lo que pulsamos. Luego, elegir una palabra que coincide con la definición de programación orientada a objetos. Te dan unas definiciones y tenés que elegir cuál es la palabra correcta que coincide con la definición que estamos dando. Una vez que terminamos, ponemos comprobar y nos dirá si está bien o mal. Y luego, rellenar huecos con programación orientada a objetos. Hay unos huecos que debemos rellenar con las definiciones o las respuestas a las preguntas que nos hace. Y una vez que terminamos, enviamos y vemos si es correcto o incorrecto. Y luego, y por último, elegir la palabra correcta para programación modular, en el que hay un texto en el que tenemos que elegir la palabra correcta para poder completarlo. Y luego le podemos poner a comprobar y comprueba si está bien o mal.